Hola, hola hermanos y hermanas, de nuevo con ustedes Edwin Pritz. Ahora les voy a compartir algo que nosotros ya sabemos, y es algo que va a suceder la próxima semana, iniciando el mes de octubre, que es la conferencia general. Todos nosotros, como miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia, somos invitados para poder asistir y ver la conferencia general, que es en donde nuestro Padre Celestial nos va a hablar directamente por medio de su profeta y por medio de los apóstoles y demás líderes que estén asignados para esa conferencia para hablarnos. Pero hay algo que nosotros debemos de saber, que los discursantes, los oradores, ellos no reciben un tema específico de qué hablarnos, sino lo que ellos hacen es que deben de orar a Dios para saber de qué deben de hablar, qué es lo que nuestro Padre Celestial desea que ellos nos comuniquen a nosotros. Entonces vamos a recibir revelación personal nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo. Debemos de orar para prepararnos para esa conferencia, y si nosotros oramos, también vamos a recibir revelación qué es lo que nuestro Padre Celestial desea que nosotros aprendamos. Ellos oran para saber qué es lo que nuestro Padre Celestial desea que nosotros podamos escuchar de lo que ellos nos digan, y nosotros debemos de orar para saber qué debemos de aprender para nosotros mejorar nuestra vida, nuestra conducta como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. También nuestra conducta hacia nuestros vecinos, de ser mejores amigos, mejores padres, mejores esposos, y de esa manera vamos a ser más obedientes a los mandamientos de Dios. Y por eso ahora tenemos esa oportunidad de poder escuchar la conferencia general de octubre. Cada 6 meses se realiza una conferencia, y es en donde nuestro Padre Celestial nos habla directamente por medio de sus líderes, que son los profetas y apóstoles, por medio de nuestro profeta hoy en día, que es el profeta Russell M. Nelson. Entonces ahora nosotros tenemos esa oportunidad, y también nosotros recibimos bendiciones por asistir a una conferencia. Y la bendición es, como dice en Doctrinas y Convenios 44:2, que nosotros recibiremos el Espíritu, y los que van a discursar son guiados también por el Espíritu, y Dios es el que los guía para comunicarnos a nosotros lo que Él desea. Son inspirados por Dios. Ahora nosotros debemos de prepararnos con ese Espíritu, y lo vamos a recibir asistiendo, pero también nosotros debemos de orar para saber qué debemos de aprender en esa conferencia. Y las bendiciones que nosotros recibimos, si nosotros escuchamos con atención, con un verdadero deseo, con nuestro corazón y mente de poder escuchar, entonces recibiremos la bendición de que nuestro conocimiento aumentará, también nuestra fe se fortalecerá, y nuestro testimonio se va a hacer más fuerte, más profundo. Entonces esa es la manera de que nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad de poder asistir a la conferencia general de octubre del 2022. También una experiencia que cuenta el Elder Stevenson sobre su madre, que ella, como antiguamente, ella escuchaba las conferencias y las veía por medio de la televisión, y también ponía la radio en su hogar, pero para que sus hijos también escucharan la conferencia. Y ella les preguntaba cuando terminaba la conferencia a sus hijos qué habían aprendido, qué recordaban de la conferencia. Ahora él cuenta, el Elder Stevenson, que él se salía a jugar
un día sábado con su hermano. Salían a jugar fútbol, pero también que lo que hacían, se llevaban una radio para que cuando ellos se cansaran de jugar, tomaban un descanso y podían escuchar la conferencia. Y cuando su madre les preguntara, ellos sabían qué responder, qué recordaban de la conferencia. Perdón. Y así es como el elder Stevenson pudo sentir el amor que su madre tenía hacia las conferencias, y en especial sobre los profetas que predicaban el evangelio. Entonces él en ese momento sintió el Espíritu y pudo aprender que las conferencias eran la forma de comunicarse Dios con nosotros por medio de sus profetas y apóstoles. Él aprendió por medio del Espíritu y por sí mismo recibió un testimonio de la conferencia que comunicaban los profetas era verdadero. Ahora también, como otra experiencia de un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, él estaba platicando una vez con su vecino y él sabía que era miembro. Entonces él sabía de las conferencias generales y le hizo una pregunta al miembro de la iglesia, y la pregunta que le hizo es que las conferencias cada 6 meses se realizaban y que Dios hablaba al hombre en este tiempo. Entonces el hermano, emocionado porque le había contado eso y que sabía él de la iglesia, entonces él se emocionó, pero también después le hizo de nuevo la pregunta: tú dices que Dios habla al hombre en este tiempo, en la actualidad. ¿Te recuerdas cuál fue el mensaje en la última conferencia? Y el hermano se quedó pensando por un tiempo, recordando algún discurso de esa conferencia. Y la persona que estaba platicando con él, que no era miembro, entonces le hace de nuevo la pregunta: tú dices que Dios le habla al hombre en este tiempo, en la actualidad, y no sabes qué te dijo Dios en la última conferencia. Entonces, hermanos, ¿cómo creen ustedes que se sintió el hermano? ¿Nosotros recordamos algún discurso de la conferencia pasada? ¿Sí o no? Por lo menos que nos recordemos de un discurso, porque son temas que están como repetitivos y alguno que nos va a llegar a nuestro corazón, y ese discurso es el que nos va a hacer un cambio en nuestro corazón para poder actuar mejor, nuestra conducta sea mejor. Si vamos tristes por las aflicciones, por los problemas que nosotros tengamos en la vida, eso nos ayudará. La conferencia, por medio de un discurso o también por medio de la influencia del Espíritu, nos ayudará a nosotros a poder cambiar, y vamos a encontrar consuelo a esa tristeza que nosotros podamos llevar, a poder que nuestras cargas sean livianas. Entonces esa es la experiencia que él cuenta, y él aprendió de eso, que debe de amar las conferencias como su madre, porque escuchaba al profeta y a los apóstoles. Que nosotros también podamos tener ese deseo de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para poder escuchar, poner atención y recordar un discurso que nos cambiará la vida. Ahora, estas conferencias no son nuevas y también se hacían antiguamente. Recordamos también a José Smith, cuando restauró el Evangelio, él realizó una conferencia con pocos miembros. También en la antigüedad, en el libro de Mormón, como nosotros sabemos,
y les voy a hablar sobre 2 conferencias, por lo mínimo, que se encuentran en el libro de Mormón. Ustedes se recuerdan en Mosía sobre el rey Benjamín, cuando él enseñaba a muchas personas, les predicaba a los pueblos, pero un día él quiso reunir a todo el pueblo, porque para hacer lo que su padre le había dicho, predicó el evangelio a muchas personas, a todos los pueblos, y él los reunió y les enseñó. Entonces vamos a leer esa escritura que se encuentra en Mosía capítulo 2 versículo 1 y 2 en adelante. Entonces esos versículos, como en resumen, nos enseña que él les enseñó a ellos el evangelio, y de esa manera entonces todos se reunieron alrededor del templo. Siempre se reunían alrededor del templo. Y en el versículo 1 y 2 ustedes lo pueden leer, y también del 5 al 9 en adelante, cuando él les predicó el evangelio. Pero en el versículo 9 él dice que no deberían de tratar livianamente estas cosas, porque él los mandó a reunirse, pero no para tratar livianamente estas cosas, sino que para que escucharan, abrieran su corazón y su mente, sus oídos, para que pudieran escuchar, y de esa manera iban a ser edificados. Entonces ese es el mensaje que nos da el rey Benjamín en esa conferencia. Pero hay algo: cuando él les terminó de enseñar, él quería saber algo que se encuentra en Mosía capítulo 5 versículo 2, porque él quería saber algo después de haberles enseñado. Entonces vamos a leerlo. Mosía capítulo 5 versículo 2. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que él les había hablado. Entonces eso es lo que hizo el rey Benjamín: indagar entre ellos si creían lo que él les había hablado. Ahora, ¿qué creen ustedes que todos ellos respondieron después de que él les habló? Entonces dice: y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a orar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces, de esa forma, él pudo saber si ellos creían lo que él les había hablado, y ellos respondieron que sí creían, y que eso les hizo un cambio en sus corazones, mejor conducta entre ellos, también mejor conducta hacia Dios en obedecer los mandamientos, a tener la disposición de hacer el bien continuamente y a no obrar mal. Entonces, esa es una conferencia que él tuvo con todo su pueblo. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? Nosotros debemos de, como dice el rey Benjamín, que nuestros oídos sean abiertos para poder escuchar, nuestra mente y nuestro corazón que sean abiertos para poder entender lo que nos enseñan, aprender por medio del Espíritu. Y el Espíritu es el que nos enseñará la verdad de todas las cosas. Nos hará sentir en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que estamos escuchando es verdadero. También hay otra conferencia. Ustedes recuerdan a la visita
a las Américas, de Jesucristo a las Américas, después de que Él resucitó al tercer día. Nosotros sabemos que Jesucristo, Él vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a dar su vida, cargó la cruz. También en el monte Getsemaní sufrió y también brotó por cada poro de su cuerpo sangre por nuestros pecados. Y ahora nosotros, como agradecimiento y una forma de mostrarle nuestro amor hacia ellos, es poder asistir a las conferencias, y de esa manera escucharemos lo que Él desea para nosotros. Y en esa ocasión, Él visitó las Américas. Ustedes se recuerdan que Él descendió del cielo para cumplir lo que Él les había prometido, que se iba a aparecer a ese pueblo, y siempre alrededor del templo, siempre alrededor del templo. Entonces toda la multitud se reunió, pero la primera vez ellos escucharon una voz, pero no la entendieron. La segunda vez escucharon la voz, pero tampoco la entendieron. Y eso se encuentra en Tercera Nefi, capítulo 11. La visita a las Américas. Y la tercera vez, ellos escucharon la voz por tercera vez. Pero ahí sí la entendieron. ¿Por qué? Porque ellos aguzaron su oído y de esa manera pusieron atención de dónde provenía el sonido, de dónde provenía la voz. Pusieron más atención que la primera y la segunda vez. Ahora, entonces ellos supieron de dónde venía la voz, y Jesucristo descendió y el Padre lo presentó. Entonces ellos supieron que era Jesucristo, el Hijo de Dios, que había muerto por cada uno de nosotros. Y al descender, Él les dijo que también fuera uno por uno y tocaran sus manos y vieran sus pies por las marcas de que Él había sido crucificado y muerto por nosotros, por darnos la oportunidad de que nosotros regresemos a su presencia. Y también más adelante que los profetas testificaron que vendría al mundo. Entonces Él les dijo: he aquí, yo soy Jesucristo. Entonces les enseñó que también los profetas habían testificado que Él vendría al mundo. Muchos profetas antiguamente testificaron de Jesucristo que Él iba a venir al mundo. Y tiempo después testificaron que Jesucristo había venido al mundo y que había muerto por nosotros y que al tercer día había resucitado venciendo la muerte. Ahora los profetas actuales, profeta y apóstoles, testifican de Jesucristo, que ahora ellos testifican del Evangelio y también testifican que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero eso será la segunda venida. Entonces cada profeta y apóstol testifica de Jesucristo y nos enseña a nosotros que por medio de ellos Dios nos habla. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, y es como única vez cada 6 meses que escuchamos al profeta y a sus apóstoles hablarnos cosas directamente de Dios, porque ellos no reciben ningún tema, sino que oran a Dios para preguntarle qué es lo que desea Dios que nosotros escuchemos, que son temas del Evangelio que Dios desea que nosotros recibamos, y de esa manera conducirnos mejor en esta vida y poder recibir fortaleza para nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo, en esta dispensación. Yo sé que Jesucristo, Él vive, Él es el Hijo de Dios, y no hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar al Padre. Yo sé que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Todos nosotros somos hijos de Él, y Él desea lo mejor para nosotros. Y también nos dejó el Espíritu, que es un consolador, que nos
da consuelo, fortaleza en nuestras situaciones de tristeza, problemas o aflicciones que tengamos en esta vida. No es fácil, pero tampoco difícil de poder llevar esta vida. Y Él, por medio de su Espíritu, nos consolará, nos fortalecerá. Y lo que es Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo forman lo que es la Trinidad. También sé que José Smith fue un profeta de Dios, y gracias a él, que fue valiente para poder restaurar lo que es su evangelio en este tiempo, en esta dispensación, la última dispensación, para poder tener su evangelio. También sé que él fue un profeta de Dios y él tenía dudas, como nosotros podemos tener dudas. En esta conferencia nosotros también podemos resolver nuestras dudas y resolver cualquier situación de nuestra vida que tengamos, problemas o las aflicciones que nos invaden. También sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo que fue traducido por José Smith. José Smith no lo escribió, fue traducido por José Smith. También sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, que posee la verdad, que posee la autoridad del sacerdocio y posee un profeta actual, como el presidente Russell M. Nelson y sus apóstoles, que nos dirigen y nos dan el evangelio, nos dan los mensajes que Dios desea que nosotros recibamos. Y yo sé que todo esto es verdadero y se los comparto en el nombre de Jesucristo.